Mañana de martes con esta energía en Hoy por Hoy con Joaquín Estefanía, adjunto a la dirección del País. Buenos días. Hola, buenos días. En Radio Sevilla hoy Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Buenos días, Enric. Muy buenos días. Y también aquí a mi lado en Radio Madrid, Carmen Ramírez de Ganuza, periodista. Buenos días. Buenos días, Pepa. Carmen, ¿por qué lloraba Núñez Feijóo ayer? No sabes lo que te agradezco que me hagas esta pregunta. No me digas. Porque me pones en un compromiso. Ayer me dediqué a hacer esta misma pregunta por la noche a algunos populares y a alguno muy próximo a él, y no me la supieron responder. En realidad me dieron evasivas. Bueno, me dijeron aquello de la emoción, etcétera, etcétera. O sea, cosas, banalidades, o sea, generalidades. Mi opinión es que tenía un agobio personal enorme que explotó en ese momento. Fue un acto mal medido. La decisión seguramente estaba tomada desde hacía ya días, y eso fue lo que precipitó. A mí no me sorprendió demasiado precisamente por eso, porque ya sabíamos que Cospedal iba a presentarse o que iba a convocar la Junta Directiva, ya sabíamos que se había presentado Pablo Casado, todo indicaba que Feijóo había decidido dar un paso atrás. Pero eso a él le suponía un problema. Porque él quería presentarse como candidato único. No. Él iba a un proceso abierto, como dicen los estatutos, un proceso semiabierto de primarias de candidatos, o sea, de militancia primero y de compromisarios después. No era ese el problema en absoluto. Era un problema de carácter personal, en mi opinión. Él era el candidato favorito y había estado muy presionado, pero muy presionado por el partido, por la mayoría de los dirigentes del partido que le habían estado telefoneando como antes telefoneaban a Fraga, sálvanos, o a Rajoy, sálvanos. Era el hombre deseado porque era el único tapón frente a una guerra que se avecinaba si él no se presentaba. Entonces, él se ha visto muy presionado y además ha luchado contra su propio instinto. Su instinto era ser presidente del gobierno. Su ambición verdadera era ser presidente del gobierno. Pero ¿qué ha pasado? Pues que le ha venido en un momento personalmente malo. Yo no lo reduzco solamente a la cuestión de la familia. Curiosamente, yo no sé si sabes, esto es una cosa muy sabida en el partido, que Fraga siempre le estuvo exigiendo a Feijóo que se casara y dijo, o sea, hasta que usted no se case no puede ser nada en política. Y resulta que este hombre se ha casado tarde, digamos, ha tenido un niño cuando ya uno es bastante mayor y da mucha más importancia al seguimiento de... O sea, ¿que tú crees que esa es la razón? No, digo que ese es el contexto, pero no creo que sea esa la razón. Creo que eso ha pesado enormemente, el hecho de que no se haya visto acompañado por las circunstancias, el hecho de que su familia, que está muy arraigada en Galicia y va a tener difícil encaje en Madrid. No solo eso, sino porque las circunstancias no le favorecían, porque él se enfrentaba a una lucha por la recuperación del poder que estaba muy en el aire. Él se hacía mayor en esa recuperación del poder. Él tenía que esperar 2 años fuera del Congreso. Lo de estar en el Senado era una ridiculez en política. No tiene ningún sentido estar en esto. Y entonces estar 2 años esperando para luego posiblemente perder las elecciones. Ayer se vio muy claramente entre la imagen del presidente del gobierno, del nuevo presidente del gobierno, y el llanto de Feijóo, de cómo ha cambiado absolutamente el ciclo y de que el PP va a tener que pasar por otro desierto hasta llegar al poder. Eso a él se le hacía muy costoso. Y no digo que no hubiera otras circunstancias que no conocemos y que en algún momento podremos conocer, pero solamente esas dos, el cálculo político y las circunstancias personales, han obrado bastante. Luego a eso le puedes añadir que él esté convencido de que hace falta una verdadera renovación, pero eso me parece ya muy secundario. El cálculo político es evidente. Se pone al frente de un partido que, como decía Javois a las 8 de la mañana, tiene por delante más un calendario judicial que un calendario político, en una expectativa de división de la derecha y que, por lo tanto, mayorías absolutas, que es como ha gobernado el PP, no parece que vayan a tener, y en la última legislatura ha sido para ellos lo que ya se ha contado 1000 veces, y con la renovación evidente que hay en el resto de partidos. El cálculo político es una explicación clara. No se viene para no triunfar. Sí, yo me inclino mucho más por esto que por factores personales que desconozco, ¿no? Yo creo que los sollozos o los hipidos, porque no fueron sollozos tampoco, ¿no? Pero fueron lágrimas de verdad, Sí, de Núñez Feijóo ayer están en el entorno
en mi opinión, de un discurso pastoso, denso e inentendible. Es que francamente ayer no le salió, no era su día, le pasó lo que a Sabina el otro día, ¿no? Que estoy haciendo un mal concierto, ¿no? Entonces yo por casualidad vi su intervención en directo y no me pareció un discurso hilado como los que suele hacer otros que le he conocido, y supongo que es porque claro, después de años alimentando las expectativas de que era el sucesor natural de Mariano Rajoy, no dar el paso adelante, pues es una contradicción en los términos muy importantes, y yo creo que eso se manifestó, insisto, no solamente en esos momentos emocionales, sino en el conjunto del discurso, ¿no? Sí, dio muchas vueltas en torno a su compromiso con Galicia. No sabías a dónde iba a llevar. Se estaba desmintiendo a sí mismo, él no se reconocía a sí mismo. Una cosa decía el cuerpo y otra la boca. Enrique, ¿tú cómo lo vistes? Bueno, yo creo que, además de las razones que se han aportado, que ha señalado Carmen, y que con toda seguridad todas ellas son muy ciertas y pesan, creo que hay otro factor. Es el temor a enfrentarse a la máquina de triturar carne, que es la política de Madrid. Feijóo y cualquier otro presidente de Galicia, sobre todo del Partido Popular, una vez asentada una firme mayoría política en Galicia, el clima político en Galicia para el gobernante es de una cierta tranquilidad. No quiero decir que no haya tensiones, que no haya problemas, que no haya contradicciones, que no haya discusiones incluso fuertes, ¿no?, en el Parlamento de Galicia, en Santiago, pero el marco, el que gobierna, lo controla. Y en estos momentos el marco político español, con la nueva situación que se ha generado después de la moción de censura, es un marco muy abierto. Un marco muy abierto, y muy abierto a tensiones de todo tipo, las que se ven y las que no se ven. Yo creo que en Feijóo ha pesado el temor a enfrentarse, a verse engullido por la máquina de triturar carne. Pero te apuntas, Enrique, a la tesis sobre el miedo a informes del CNI alentados por Soraya Sáez de Santamaría, que lo digo porque es lo que se está publicando. La máquina de triturar carne, que la hemos visto en acción en los últimos meses. Hemos visto salir disparada por la ventana una presidenta de la Comunidad de Madrid. La hemos visto volando, emulando un vuelo de la NASA casi, ¿no? De la noche al día. Se resistía a demitir. Se abrió la ventana y salió volando. Y por cierto, ya no se la ha visto más. Cuando me refiero a la máquina de triturar carne, me refiero a eso. Yo no... O sea, que podría tener algo que ocultar. Enfrentarse a la máquina de triturar carne en un escenario político muy abierto. Muy abierto. Muy abierto, porque es de recomposición. O sea, la moción de censura lo que hace es abrirlo todo. Y acelerar lo que ya estaba en marcha, que es la recomposición de los espacios políticos, que se puede hacer en una dirección o en otra. En estos momentos está absolutamente abierto. En esas elecciones que ayer Sánchez dijo que se celebrarán en 2020, etcétera, etcétera, pues ahí puede haber una mayoría de centro-derecha, para entendernos, PP, Ciudadanos. Veremos en qué proporciones esos dos partidos suman y qué suman exactamente, es decir, si alcanzan la mayoría o no la alcanzan, y por el contrario se sigue habiendo una mayoría como la que ha llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa, pero también habrá que ver en qué proporciones. Por lo tanto, la lucha es muy abierta, y la lucha a su vez de ambiciones, de legítimas ambiciones, porque hoy el que quiera liderar el PP ha de ser una persona con ambición, con legítima ambición, pero con ambición porque se enfrenta a una lucha seria, ¿no? Es decir, este es el cuadro, y en este cuadro la experiencia de estos últimos meses nos dice que pasan cosas. No es una fabulación, es la experiencia empírica. Pasan cosas. Hemos visto a la presidenta de la Comunidad de Madrid saliendo en pleno vuelo desde la ventana. Pero eso, Enrique, impediría a cualquiera, prácticamente,
es decir, presentarse a estas elecciones primarias en el Partido Popular. Yo creo que más allá de las especulaciones que podamos hacer, que no, puesto que no sabemos con rotundidad cuáles han sido los motivos por los cuales no ha dado este paso, el hecho fundamental hoy es que no hay candidato de consenso en el Partido Popular para la elección de su próximo líder, ¿no? Y por consiguiente, es decir, que estamos en un panorama nuevo, muy raro, muy anómalo en ese partido, puesto que siempre ha funcionado el dedazo y ahora se pretendía pasar del dedazo al consenso, ¿no? Sí, nuevo en ese partido, a lo que se enfrenta el Partido Popular, es a lo que se enfrentan todos los partidos en primarias. Eso es, y ahora tenemos un mes por delante. Primero tenemos una primera fecha que es el día de hoy, ¿no? Hoy es cuando vamos a saber. Hoy Cospedal. Hoy o mañana. No, mañana es cuando acaba el plazo a las 12, pues eso, pero hoy Cospedal reúne a su ejecutiva en Castilla-La Mancha, se supone que para anunciar sus intenciones. Se supone, pero tampoco lo tenemos todo por seguro, por seguro nada, por seguro nada. Cualquiera. Pero bueno, es verdad que se abre un panorama. El Congreso Extraordinario me parece que es a finales del mes que viene, de un mes ahora, donde el Partido Popular se va a enfrentar a una cultura que no es la suya y que vamos a ver cómo resuelve. Ese es el elemento, en mi opinión, fundamental de lo que sucedió ayer con Núñez Feijóo, ¿no? Nos vamos a la bolsa. Carolina Gómez, ¿cómo abre? Pues todos los valores del IBEX 35 en rojo, cae sobre todo Indra un 5% y eso hace que el IBEX retroceda un 1,4 a esta hora hasta los 9.600 puntos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Y con Enrique Juliana, Joaquín Estefanía y Carmen Ramírez de Ganuza. Ya tenemos detalles del viaje del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, a París este fin de semana. Lo anunció ayer en esa entrevista en Televisión Española. Será el sábado 23 de junio, jornada de trabajo, almuerzo de trabajo y rueda de prensa conjunta. Será la primera rueda de prensa, si no hay sorpresa de aquí a entonces, de aquí al sábado del presidente del gobierno, mala cosa, porque cuando no se dan ruedas de prensa para consumo interno, luego se convierten las ruedas de prensa con un mandatario al lado en preguntas y preguntas y preguntas sobre las cosas de casa. Es lo que solía hacer Rajoy y hemos contemplado escenas surrealistas. No parece que la política de comunicación de este gobierno vaya a parecerse a la del Partido Popular, así que veremos en qué queda la cosa. De momento esta es la primera rueda de prensa que se anuncia con el presidente Sánchez y es rueda de prensa conjunta con Macron tras esa jornada de trabajo en París este sábado. Dijo él que era el comienzo de una gira por otras capitales europeas para tratar de ir negociando ya una política migratoria común en todos los países de la Unión, en un contexto de mucha tensión con ese tema. Vamos a ir a Europa, vamos a ir al riesgo real de que finalmente el proyecto fracase, no por el euro, como temimos en el año 2009, sino por este asunto. Anoche el presidente del gobierno dio su primera entrevista, fue en la tele pública, una decisión con intenciones clarísimas, es una práctica habitual de los mandatarios europeos, pero es que además Televisión Española está en un momento muy delicado. Y antes de nada, antes de desgranar todos y cada uno de los titulares que dio el presidente, que dio muchos, querría saber vuestra impresión sobre el tono, el gesto, la forma de responder, Joaquín. Bueno, ya lo hemos comentado aquí a micrófono cerrado. A mí me pareció que el presidente está en estado de gracia. No sabemos cuánto le va a durar, es decir, pero ayer pues yo creo que estuvo muy bien en una entrevista que tampoco fue especialmente dura, es decir, pero que sí fue muy concreta, porque realmente hay una docena de temas que ahí salieron para seguir trabajando y seguir profundizando en ellos, así que en ese sentido muy positiva, ¿no? Impresión general, Enrique. Correcto, y con concreciones interesantes. Una de ellas, por ejemplo, sobre la duración de la legislatura. Dijo que las elecciones intentará apurar al máximo que pueda el final de la legislatura, es decir, esto quiere decir elecciones o en junio de 2020 o quizá en marzo, es decir, con lo cual la perspectiva ya empieza a dibujarse. Dentro de un año habrá a finales de mayo elecciones municipales, autonómicas en 13 comunidades, posiblemente se tengan que juntar también con las europeas, que tocaría hacer en junio. Esa será una gran prueba política en la que este nuevo gobierno se pondrá también a examen de alguna forma, aunque sea a través
elecciones del voto local y regional, y después, al cabo de unos meses, elecciones generales. Previamente se habrán celebrado, atención, elecciones en Andalucía, que si se cumple el calendario, se agota la legislatura, tendría que ser en marzo del año que viene, es decir, unos 2 meses antes de las elecciones locales, pero que cabe la posibilidad, yo ahora precisamente estoy en Sevilla y aquí se habla un poco de eso, de que esas elecciones en Andalucía se celebren antes, que se adelanten un poco. Este es el calendario, y está bien tener un calendario a efectos de la organización, pues del debate público, ¿no? Esto me parece importante. He visto algunos comentarios de gente que está un poco airada contra eso, es decir, incluso hay alguien que dice que esto va en contra del espíritu constitucional, que si se gana una moción de censura, el deber está en convocar elecciones inmediatamente. Esto no lo pone ningún artículo de la Constitución. La moción de censura, si gana la legislatura, sigue su curso. Nadie está obligado a convocar elecciones inmediatamente después de ganar una moción, ¿no? Por lo tanto, me parece que esto fue para mí un dato muy importante. Y ello quiere decir que Sánchez va a intentar aprobar unos presupuestos, y para aprobar unos presupuestos tiene que efectuar una ardua negociación política. Primera estación, Podemos. Por eso se vio el pasado jueves en Moncloa con Pablo Iglesias. Sí, varias cosas. Carmen, que no te he preguntado, tu impresión general del presidente anoche, antes de seguir con el detalle. Creo que la imagen fue muy buena, fue preparada, encapsulada, absolutamente marketingizada, y por eso no me sorprendió que fuera tan buena. Bueno, me sorprendió porque fue especialmente buena, o sea, realmente lo hizo muy bien. Pero yo no estoy de acuerdo con vosotros en que hiciera muchas concreciones. Yo lo que creo es que dio bastantes titulares, pero fue bastante genérico y muy poco repreguntado, con lo cual, por ejemplo, no pudimos saber realmente de qué habló con Pablo Iglesias. No sabemos por qué. De los presupuestos. Te lo puedo avanzar. Bueno, sí, pero es que se trataba de que nos lo explicara él. Los presupuestos. Ya, pero es que él dio una larga cambiada, no sé si te acuerdas de la respuesta, pero dio una larga cambiada, empezó a hablar del Parlamento y tal, no habló de su conversación con Pablo Iglesias. Y no hubo repreguntas. Yo creo que la entrevista fue muy bien, francamente, pero yo eché en falta eso. No se trata de que pueda o no, de que tenga legitimidad o no para convocar elecciones. El problema es que él dijo una cosa y ha hecho otra. Por ejemplo, dijo que iba a normalizar, que él echaba a Rajoy para normalizar y luego ya convocaría elecciones. No dijo fecha, efectivamente. Lo que no dijo al principio fue que fuera a agotar la legislatura. A mí no me sorprende, y de hecho aquí ya lo dije, que creía que lo intentaría. Pero es que no es eso lo que dijo. Es como lo de los imputados, o sea, él tiene perfectamente derecho a nombrar a un ministro de Agricultura que esté imputado, aunque sea un tema menor, perfectamente derecho, incluso si no fuera un tema menor. Y sin embargo, ¿qué pasa? Que él había dicho otra cosa. Ahí es a donde voy, creo que él lo que tiene que someterse a una rueda de prensa, no una cosa encapsulada como la que hizo ayer. Sobre la duración de la legislatura, yo cuando le escuchaba al presidente decir esto... Yo aspiro a convocar las elecciones en el año 2020, es decir, a acotar la legislatura. Creo que España hizo la moción de censura, luego tenemos que ir a un proceso de normalización y luego convocatoria de elecciones. Me acordé de Pablo Iglesias, efectivamente, Enrique Juliana, porque había dicho el presidente en la moción de censura: consultaré con los grupos, ¿no? Hasta dónde puede llegar una legislatura en la que el partido en el gobierno tiene una mayoría muy minoritaria, muy minoritaria en el Congreso, y de los grupos con quien se ha reunido de momento es con el líder del grupo mayoritario que le sostiene. Que sepamos, solo se ha reunido con Pablo Iglesias. No sé si el compromiso sobre los presupuestos ha llegado muy lejos, Enrique. ¿Tú que sabías que hablaron de eso? Bueno, nosotros en La Vanguardia publicamos el sábado, creo que fue, el sábado por la tarde en la web, informamos de esta reunión. No hubo ningún pacto, vaya, sería milagroso en estos momentos ya hubiese acuerdos. No, un pacto no, pero los presupuestos es una cosa muy concreta. Pero sí que hablaron de los presupuestos, hablaron de la posibilidad de establecer comisiones mixtas entre el Partido Socialista y Podemos para afrontar esa discusión. Atención, que antes de los presupuestos hay que aprobar el techo de gasto, que esto es un tema también bastante complicado, sobre todo para un partido como Podemos, pues que defiende
defiende una política, una visión distinta respecto a la política de austeridad europea. Pero, sin embargo, la impresión que tengo es que Podemos ha ido interiorizando durante estas 2 últimas semanas, después de los vertiginosos acontecimientos de la política española, que no puede poner la proa a un gobierno que no existiría sin Podemos. No sé si me explico. Es decir, tú no te puedes levantar en el Congreso de los Diputados después de que Pedro Sánchez gane la moción de censura a gritar si se puede. O sea, quienes celebraron casi con mayor entusiasmo incluso que algunos diputados socialistas, la victoria de Sánchez en la moción de censura, al cabo de 15 días, como algunas declaraciones de gente de Podemos habían dejado entrever, ya estar muy enfadado con el gobierno porque no se ha hecho un pacto de legislatura, etcétera, etcétera. O sea, Podemos, si actúan con inteligencia, que creo que lo harán, han de optar por una línea constructiva, lo cual no quiere decir que sea una línea de sumisión o de subordinación al Partido Socialista, pero sí de apertura a la posibilidad de llegar a acuerdos. Son 156 diputados, luego faltan 20, atención, no es fácil. Y además muy fragmentados. Lo que dijo Pedro Sánchez cuando le preguntaron sobre Podemos es que había habido coincidencias en la agenda social. Los temas que sacó ayer de agenda social fueron la reforma parcial de la reforma laboral, dado que no tienen mayoría para suprimirla íntegramente. Incluso mencionó los temas que quería poner encima de la mesa, como la ultraactividad, la precarización, etcétera, etcétera. Segundo tema que mencionó, las pensiones, de las cuales hizo dos subrayados. Uno, el primero que dijo, garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, y segundo, pensiones con dignidad. ¿Cómo se va a abordar en el tema de ingresos? Y en tercer lugar, recordar que dijo, estamos estudiando en estos momentos la holgura que tienen los presupuestos que estamos teniendo para quitar el copago farmacéutico una vez que ya hemos autorizado la universalidad de la sanidad pública. Esos fueron los 3 temas. Y dijo que iban a apoyar la ley contra la brecha salarial de género de Unidos Podemos. Pero os olvidáis de algo muy importante. También dijo que iba a que iba a crear nuevos impuestos para sostener las pensiones. Eso fue muy importante. No lo dijo con seguridad, pero es verdad. Como todo lo que dijo, lo dejó muy en el aire. Eso ya lo había dicho en la oposición. Sí, pero es que lo importante es que lo está diciendo ahora. Sí. Vamos a ver qué es lo que hace, porque yo lo que recuerdo de la entrevista de anoche es que le preguntaron, bueno, ¿qué va a hacer usted? Porque el Partido Popular ha hablado de un impuesto a las tecnológicas, usted ha hablado de un impuesto de la banca, y dijo, lo que tenemos que buscar es nuevos impuestos para esa sostenibilidad, ¿no? Bueno, el primer titular fue claramente... Y menos bonificaciones, dijo. Claramente Y le preguntaron, fue la única repregunta a las empresas, y entonces él volvió a dar una larga cambiada. En general, ya hablaremos, lo que no digan los agentes sociales. Primer titular clarísimo, la duración de la legislatura. El segundo, esa voluntad de pactar la agenda social con Podemos, y dijo no renunciar a pactos de Estado con el PP, también lo dijo. Y el tercer titular, el muy destacado también esta mañana, es el que se refiere a los presos independentistas. Dijo clarísimamente que una vez que termine la fase de instrucción judicial, la opinión del gobierno es que se puedan trasladar a cárceles cercanas a su domicilio, porque depende de instituciones penitenciarias. Yo creo que es razonable que una vez termine el periodo de instrucción, en el momento en el que el juez lo considere, instituciones penitenciarias tome la decisión de trasladar a los presos independentistas a las cárceles catalanas, entre otras cuestiones, para que estén cerca de sus familiares y también cerca de los letrados. Es evidente que el gobierno quiere destensar las relaciones institucionales con la Generalitat de Cataluña. Tenemos en el horizonte algo muy concreto este viernes, la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, inauguración a la que asiste el presidente del gobierno, el jefe del Estado y el presidente de la Generalitat. Sí. Y también 2 cosas más. Dijo que se iba a entrevistar con el presidente de la Generalitat a principios de julio y que probablemente se iba a activar la comisión bilateral Generalitat, gobierno estatal. Esos también son anuncios de que algo está ocurriendo. Comisión bilateral que ya existía. Pero ¿cuánto tiempo hace que no se reúne esa comisión bilateral? Ni 2011, lo recuerdo, ¿no? Lo dijo él, 2011. Enrique, estos gestos, estas evidencias de que se quiere destensar, ¿hasta dónde pueden llegar?
Bueno, el traslado de los presos a cárceles catalanas me parece que si se lleva a cabo, y por lo que dijo hoy el presidente, pues se va a llevar a cabo una vez concluya la instrucción. ¿Por qué esperan a que concluya la instrucción? Bien, porque se establece que mientras dura la instrucción, la persona que está en prisión provisional ha de estar cerca del juzgado, del tribunal que está instruyendo, por motivos de eficacia, para no tener que hacer continuos traslados de larga distancia. Una vez concluida la instrucción, es decir, cuando ya se está a la espera de juicio y de la eventual condena o absolución, pues entonces se puede producir estar cerca de la familia, y esto se va a hacer. Ahora, aquí hay una singularidad, o presenta esto un hecho singular, que es el siguiente: que la Generalitat de Cataluña es la única comunidad autónoma, porque así se pactó en su momento, a principios de los 80, que tiene competencias en la administración penitenciaria. Es decir, la administración penitenciaria en Cataluña está gestionada por el gobierno de la Generalitat, depende directamente del consejero de Justicia. Evidentemente, en las cárceles catalanas se siguen los reglamentos y las leyes establecidas, pero la gestión directa está en manos de la propia autonomía. Con lo cual, en el momento en que se produzca ese traslado, se dará una situación que es la siguiente, que es aquellos antiguos dirigentes, y algunos de los cuales siguen ejerciendo una función de dirección política desde la cárcel catalanes, estarán bajo la custodia del autogobierno catalán. Esta es la situación. Y esto es relevante. Esto es relevante, y hay resistencias a que ello ocurra, evidentemente. Resistencias en Cataluña, porque yo creo que hay una parte del independentismo que sigue pensando que cuanto peor las cosas, mejor. Cuanto más lejos estén, mejor. Sí, Enrique, porque esa es la... Y otros que consideran que no pueden estar los presos en Cataluña, porque vete a saber qué hará la Generalitat. Esa es la pregunta, Enrique. Esa es la pregunta. Para que haya deshielo se tiene que producir por las dos partes. Hay evidentes gestos de intentar destensar la situación por parte del gobierno de España. ¿Qué va a hacer el gobierno de la Generalitat? Esta es la cuestión. El gobierno de la Generalitat, como sabéis, se constituyó bajo, digamos, la conducción espiritual de Carles Puigdemont. Esto es así, de tal forma que el propio presidente Joaquim Torra fue designado como candidato por Puigdemont, y Torra ha aceptado y acepta el hecho de que Puigdemont tiene una autoridad superior, política superior a la suya. Cuando ocurrió todo esto, no se había producido la moción de censura y no se había producido el cambio de escenario político en el cual ahora estamos. Es más, cuando Puigdemont tuvo noticia de la moción de censura, su primer movimiento reflejo fue abstención, que no prospere, que las cosas sigan como están, porque es mejor que sigan como están. Luego fue desbordado por su propio partido, que, teniendo en cuenta que además que los 8 diputados del PDeCAT son de la disciplina del PDeCAT, y el PDeCAT sí que quería que la moción de censura prosperase. Hay un proceso muy complejo y tenso de recomposición de los espacios políticos también en Cataluña, y eso va a incidir, o sea, el nuevo escenario incide de lleno en eso. Por lo tanto, va a ser complicado porque allí hay muchas contradicciones. Yo, sobre el acercamiento de presos, la verdad es que me parece que lo que ha hecho el presidente es otra pequeña, larga cambiada. Me explico. Creo que él, como dejó bien claro Llarena en su último auto, tenía perfectamente en la mano acercar los presos ya. No hacía falta esperar. Si espera, no es solo por una cuestión procesal, porque Llarena ya ha despejado esa posibilidad. Lo ha hecho por una cuestión política, por una cuestión de prudencia. Él está diciéndole a Quim Torra que tiene en su mano hacerlo, pero que no lo va a hacer de momento. Eso es una decisión, más allá del gesto de extensión. ¿Y qué va a pasar? Que cuando acabe la instrucción,
puede ser esto, pues cuando se confirmen los procesamientos, pues en cuestión de 2 meses, 1 mes, algo así, nos ponemos ya en septiembre, que es en las vísperas del juicio. Va a haber muy poco tiempo entre el final de la instrucción y el inicio del juicio. Y además, ese momento va a coincidir con la diada y con todo el momento de tensión del independentismo. Yo, fíjate que me apuesto a que esta vía que se está ofreciendo como gesto de distensión, al final no se va a llevar a efecto. Y hay novedades sobre el gobierno de Sánchez, porque aparece por aquí Sánchez, pero la nuestra, Sonia. ¿Qué tal? Buenos días otra vez. Hola de nuevo. ¿Y eso quiere decir que hay noticias? Sí, hay una noticia, creo que importante. El presidente del gobierno propone a María Teresa Fernández de la Vega como nueva presidenta del Consejo de Estado. Sabéis que es un nombramiento, que es una propuesta que tiene que ratificarlo el Congreso de los Diputados. De esta manera, con toda probabilidad, María Teresa Fernández de la Vega, que fue vicepresidenta del gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero y que es miembro ahora mismo del Consejo de Estado, va a ser la primera mujer que esté al frente del Consejo de Estado. Ya sabes, Pepa, que hemos comentado aquí muchas veces que uno de los enormes déficits que hay de presencia de las mujeres es precisamente en las altas instituciones del Estado. Lo veíamos en la toma de posesión, en la jura y promesa de los ministros. Efectivamente, y sobre todo en las altas instituciones del Estado. Ahora mismo, Pedro Sánchez, en pocos días, digamos que ha subsanado en dos puestos, el del Consejo de Estado y también el de fiscal general del Estado, que también es una mujer, aunque ya hubo una anteriormente. Así que de la Vega, Teresa de la Vega sustituye a Romay Beccaria, ¿no? Si no recuerdo mal. El galleguismo está en retroceso. Pues es verdad. Sí, y los hombres también. Exacto. Ahora, no discutirá nadie el valor de María Teresa Fernández de la Vega para ese puesto que lo que ha estado haciendo durante estos años es trabajar mucho, lo reconocía todo el mundo y con una gran eficacia, ¿no? Gracias, Sonia. Hasta luego. Son las 9:39, las 8:39 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Son las 10 menos cuarto, las 9 menos cuarto en Canarias. El Aquarius está dejando al desnudo la nueva realidad europea. Ayer decía Samina Air en este programa que el debate sobre la migración puede hacer saltar el proyecto europeo más que el debate del euro. Y de momento lo que parece, Joaquín, es que puede hacer incluso saltar el gobierno de la locomotora europea, porque hoy... Pues sí, así están las cosas, ¿no? Merkel está bajo amenaza de sus socios bávaros. Me interesó mucho también lo que dijo Pedro Sánchez, por vincularlo con esto, ¿no? Cuando habló de la posibilidad de una política migratoria europea común, pero inmediatamente habló del concepto de cooperación reforzada. Eso significa que no se ve muy claro que a corto plazo, incluido en ese corto plazo la cumbre que se va a celebrar a finales de mes de jefes de Estado y de Gobierno, esto se llegue a un acuerdo sobre política migratoria, y eso ya no puede esperar mucho, de tal manera que en estos momentos tenemos 3 o 4 temas abiertos, completamente abiertos, que necesitan una solución rápida y de las cuales no sabemos: la política migratoria, la reforma del euro, que era para lo que se había convocado y está al orden del día de la cumbre europea, el Brexit, del cual no hemos vuelto a hablar. No volvemos a hablar, pero no esto, y luego la guerra comercial que se ha abierto con Donald Trump, que también es muy importante, de tal manera que tenemos en estos momentos cuatro grandes focos de conflicto en un entorno en el que además hay una gran inestabilidad en los gobiernos europeos, y algunos de ellos son claramente eurofóbicos, como estamos viendo en estos momentos con lo que sucede en Italia, ¿no? O sea que el contexto no es precisamente optimista, ¿no? Enrique. Bueno, el episodio Aquarius abre interrogantes muy grandes. El primero de ellos, el más inmediato, es cuando la Marina Militar italiana detecte al Aquarius 2. ¿Qué va a pasar? Y eso puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Qué pasará? ¿Van a repetir la misma actitud? Volverán a dar la orden Salvini, ministro del Interior, de cerrar los puertos italianos y dejar una nave al pairo por el Mediterráneo? Conflicto inmediato con Malta, ¿no? Lo recordamos. ¿Cuál va a ser entonces la actitud de los demás gobiernos europeos? Yo creo que el gesto que ha hecho el gobierno español, más allá yo creo que de la aprobación que ha tenido bastante amplia en España, basada en un sentimiento humanitario, ha interpelado a Europa, porque si España no hubiese abierto el puerto de Valencia,
¿Qué habría pasado exactamente? Hoy quizás estaríamos ante un drama de un barco en alta mar al que se les suministrarían desde helicóptero comida para que la gente no muriese, y que sería objeto de un forcejeo político y diplomático. A ver, porque claro, una vez tú has tomado la decisión de cerrar los puertos, es una decisión muy fuerte, muy dura. ¿Cómo te tiras para atrás? Me estoy refiriendo al gobierno italiano, al nuevo gobierno italiano. La decisión española evitó este escenario, pero este escenario se puede volver a reproducir porque, bueno, es bastante previsible que el flujo de migración desde las costas de Libia, país que está fuera de control en buena medida, siga, y por lo tanto que se vuelva a dar una situación como esa. ¿Se ha corregido el punto de vista europeo? No. Ha habido, en fin, yo creo que ha habido un alivio ante la posición española. Tanto es así que Francia, en un momento dado, también quiso hacer su gesto. Francia no podía quedar quieta. Bueno, pues que una parte de las personas que van en ese barco, pues que puedan. Francia se hace cargo de ellas, vale, de acuerdo. Pero no hay una estrategia común. Al contrario, lo que se ha producido es una polarización europea entre aquellos países que han dado su apoyo a Italia, el grupo de Visegrado, los países de la Europa del Este, y algunos partidos de la Europa Central, y ahí el papel fundamental, pues, de los bávaros, ¿no? Del ministro del Interior es de la CSU, del partido de la derecha regional bávara, que se ha alineado con las posiciones duras y que ahora efectivamente tiene en tensión a la canciller Merkel. Este es el mapa, no está resuelto. Por cierto, que suelen hacer los gobiernos de coalición, suelen dar los ministerios del Interior a la más dura, más ultra, y luego tienes este tipo de resultados. Pero vamos a tener de presidente de Europa a Austria, con un partido de extrema derecha en el gobierno, ¿no? Carmen. A ver, yo estoy muy a favor de que el gobierno de España apunte a una alianza con Merkel, con Macron y con la propia Comisión Europea, que está abogando, incluso con presupuesto de por medio, porque ya lo ha dado, triplicar en los fondos, por un mercado abierto, por un espacio libre europeo sin fronteras, que es lo que está contradiciendo la xenofobia de los populismos de Austria, de Italia, etcétera, etcétera. Pero esa política requiere, al mismo tiempo que preservar las no fronteras interiores, el reforzamiento de las políticas de la frontera exterior, y no hay ninguna alternativa, o por lo menos Pedro Sánchez no nos la ha explicado. De hecho, ayer dijo: no vamos a abrir fronteras, es inviable. Eso lo tengo subrayado porque dije, bueno, por lo menos ha dicho algo concreto. Hombre, entonces, dijo muchas más cosas concretas. No, sobre el tema de la inmigración, creo que no apunté ninguna otra cosa concreta, pero bueno, termino mi razonamiento. Déjame decirte que eso tiene que ser compatible con que no se pongan concertinas donde la gente se haga daño. O sea, que eso debe ser compatible. Debe ser compatible con los derechos humanos. También estoy de acuerdo, pero para eso hay que poner más presupuesto, más policías y muchos más medios que nos cuestan dinero. Eso que la gente lo sepa, porque lo dijo la policía y eso la gente lo tiene que saber. Yo sigo estando de acuerdo con eso. Pero a lo que voy, me parece muy bien que Sánchez inicie una ronda de contactos con estos países e intente por lo menos apoyar, si no lleva una propuesta él, que apoye el liderazgo de Merkel en este asunto. Pero lo que no me parece bien es que no sea realista. Y a mí me parece que el realismo pasa por entender que, pese a haber hecho muy bien el movimiento del Aquarius, ese movimiento nos ha traído problemas a España. El problema viene de Marruecos. Yo creo que un presidente del gobierno va a Marruecos cuando toma posesión por una razón, porque en esa frontera nos va a nosotros el interés, porque es muy importante saber lo que piensan los marroquíes, y porque resulta que es que no ha habido un cambio de gobierno sosegado. Él no tiene información directa de lo que Marruecos cree. Lo que tiene es una vía de hecho, que consiste en que han pasado 1000 y pico inmigrantes de repente este fin de semana a resultas de lo de Aquarius. Entérate primero de lo que pasa en Marruecos y después vete a Europa. En esta discrepancia lo tengo que dejar y lo retomamos enseguida. Nos
vamos, pero había quedado la discusión muy alta en ese momento de discrepo con Carmen a propósito de la relación con Marruecos, de la inmigración. Joaquín. No, vamos a ver, yo creo que lo del Aquarius fue, lo dijo además el presidente ayer, un acto contra la indiferencia ante un drama humano. No lo podemos considerar como parte de la política. Y el presidente dijo ayer que la primera llamada que había hecho como presidente era el primer ministro de Marruecos. Es decir, para hablar de este tipo de cosas. No creo que haya ningún abandono en las relaciones con Marruecos, ¿no? Enrique. El incremento de pateras desde la zona de Marruecos empezó hace unos meses en la medida que los italianos, el anterior gobierno italiano, antes de Salvini, habían logrado establecer un cierto control en las costas de Libia con colaboración con las distintas facciones libias. Por lo tanto, cuando se sella una vía, hay otra que se ensancha. Pero lo que pasa es que esto pasaba inadvertido, porque la agenda política no estaba situada ahí. Creo, por lo tanto, que es un poco tramposo, como se pretende hacer desde algunos medios, decir, cuidado que nos invaden ahora desde Marruecos. No es verdad, hay un flujo que se aumentó hace unos meses y aumentó hace ya un cierto tiempo, por lo tanto es artificioso vincularlo al Acuario. Henry, Juliana, Joaquín, Estefanía, Carmen, Ramírez de Ganuza, buena semana, adiós. Adiós a todos. Adiós.